Hola a todos, vamos a calcular la función de transferencia de la práctica 4. Vamos a recordar brevemente qué es una función de transferencia y es una expresión que relaciona la salida y la entrada en términos de los parámetros del sistema. Es una propiedad de un sistema independiente de la magnitud y naturaleza de la función de entrada. La función de transferencia proporciona una descripción completa de las características dinámicas del sistema. No proporciona información acerca de la estructura física del sistema y las funciones de transferencia de muchos sistemas físicamente diferentes pueden ser idénticas. Lo más importante a recordar aquí es que la función de transferencia es un modelo matemático, expresado en esta forma, en un numerador y un denominador en función de S, donde los coeficientes son una combinación de los parámetros del sistema que es el circuito RLC, es decir, resistencias, capacitancias e inductancias. Ese es el circuito de la práctica 4. Tenemos en la primera malla un inductor, un resistor. En la segunda malla tenemos de nuevo el resistor, un capacitor y un segundo resistor, que es donde se va a tomar la salida de nuestro sistema. Es decir, el voltaje de salida entre el voltaje de entrada, que en función de S sería Vs de S entre V de S. Lo primero que debemos hacer, vamos a analizar la primera malla. Tenemos la corriente I1 y entonces el voltaje de entrada va a ser igual a la suma de las diferencias de potencial de este elemento y este elemento. La diferencia de potencial en el inductor está dado por la derivada de la corriente I1 con respecto al tiempo. Y la diferencia potencial de este punto a este punto en el resistor 1 está dado por la resistencia que nos multiplica a la diferencia entre la corriente I1 y la corriente I2. Ese sería el análisis de la primera malla. La segunda malla, o la igualdad de voltaje, tenemos el resistor R1, el capacitor y el resistor R2. La diferencia potencial de este punto a este punto es la misma que de este punto a este de acá. Este elemento con estos dos están en paralelo. Por lo tanto, la diferencia potencial de R1 que ya habíamos calculado va a ser igual a la diferencia potencial del capacitor, que es el inverso de la capacitancia de la integral de la corriente I2 con respecto al tiempo, y la diferencia potencial en el resistor R2, es decir, la resistencia por la corriente I2. El voltaje de salida, como ya les había dicho, se toma en este punto, es decir, en el resistor R2, por lo tanto va a ser igual a R2 por I2, es decir, la resistencia por la corriente. Con estas tres ecuaciones vamos a continuar el análisis. Vamos a aplicar la transformada de Laplace a cada una de las ecuaciones. La transformada de Laplace de esta ecuación pasamos del dominio del tiempo al dominio de la S. Las derivadas se convierten en multiplicaciones de S. Por nomenclatura pasamos de I minúscula a I mayúscula, de función del tiempo a función de S. Igual aquí, R1 por la diferencia de las corrientes I1 de S menos I2 de S, ya aplicando la transformada de Laplace a la función I1 de t e I2 de t. Esto es lo mismo que acá. La transformada de Laplace de la integral es una división en función de S. Tenemos entonces I2 de S entre la capacitancia por S. Más la transformada de Laplace de I2 de t, que se convierte en I2 mayúscula de S. Y esto que tenemos aquí, pasamos del dominio del tiempo de nuevo al dominio de la S, y este término viene acá también. Estas tres ecuaciones son estas tres una vez que aplicamos la transformada de Laplace para simplificar el análisis y poder hacer las operaciones algebraicas necesarias para determinar nuestra función de transferencia, es decir, el modelo matemático que nos representa la dinámica de este circuito RLC de segundo orden. Lo primero que debemos hacer es despejar I1 de S de la ecuación de la malla 2. I1 de S, en este caso, se encuentra solo en este término, y al aplicar las operaciones aritméticas correspondientes, llegamos a la siguiente expresión. Escribimos I1 de S en función de I2 de S. Esto porque en algún momento vamos a tener que cancelar las corrientes I2. El voltaje de entrada, si recuerdan, está expresado en función de la corriente I2 de S. Luego agrupamos las corrientes de la ecuación de la malla 1 y sustituimos I1 de S. Al agrupar I1 de S tenemos estos dos términos. Sustituimos I1 de S en esta parte. Hacemos las operaciones algebraicas correspondientes y obtenemos B de S en función de I2 de S. Sustituimos nuestro voltaje de salida y nuestro voltaje de entrada. El voltaje de salida ya lo habíamos calculado, el voltaje de entrada lo acabamos de calcular. Sería Vs de S, R2 por I2 de S, y B de S sería esta expresión que tenemos aquí.
Como les decía, las corrientes I2 es lo que se cancela. Y después de aplicar la ley de la tortilla, llegamos a la siguiente expresión, que es nuestra función de transferencia, es decir, el modelo matemático que me representa la dinámica de este circuito RLC de segundo orden. En cuanto al modelo de ecuaciones integro-diferenciales, vamos a expresar nuestras ecuaciones principales en función de las variables dependientes, que en este caso son la corriente I1 y la corriente I2. Todo lo demás yo lo conozco. Conozco los valores de los elementos y conozco el voltaje de entrada porque yo lo voy a suministrar. Entonces despejo I1 de t de la ecuación de la malla 2. Obtengo esto. Puedo despejar I1 de t solamente de un elemento que no se esté integrando o derivando. En este caso, I1 de t no se están integrando ni derivando. De esta forma, puedo escribir la expresión como la muestro en esta parte. Despejamos I2 de la ecuación de la malla 1. Igual, de un elemento al que no se estén integrando ni derivando. En este caso es este de aquí. Y al hacer el despeje obtengo esto. Y entonces tengo la expresión para la corriente I1 de t en función de los parámetros del sistema. Y la corriente I2 de t también en función de los parámetros del sistema y en este caso particular del voltaje de entrada. El hecho de que aparezca I2 e I1 en las expresiones implica que tenemos que hacer una retroalimentación en el diagrama de bloques de Simulink. Y eso es todo. Para el modelo matemático de ecuaciones integro-diferenciales tenemos las corrientes I1 y I2 y el voltaje de salida. Es todo lo que necesito para obtener la dinámica de mi sistema. Eso sería todo con respecto al cálculo de la función de transferencia de la práctica 4.